Nunca pensé que una oferta de trabajo pudiera esconder algo tan retorcido. Y sin embargo, aquí estoy, sentado frente a un montón de pantallas que muestran cámaras de seguridad en blanco y negro, con 9 horas delante y una sensación de que cada minuto que pase va a acercarme más a algo que no quiero ver. Y lo peor es que lo supe desde el principio, lo olí, lo sentí, pero aún así acepté, porque el dinero parecía demasiado bueno, demasiado fácil, y en mi cabeza me repetía una y otra vez que exageraba, que no todo lo raro era peligroso, que quizá, por una vez, algo demasiado bueno para ser verdad sí lo fuera. Pero esa frase, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, lo es, ahora no suena como un consejo, suena como una advertencia que debería haber tatuado en mi frente. Todo empezó una tarde normal, navegando entre ofertas de empleo mediocres, medio aburrido, con una pestaña en Reddit y otra en un portal de trabajo, refrescando sin esperar nada nuevo hasta que apareció ese anuncio. Se busca guardia de seguridad nocturno. Tareas: cerrar puertas, vigilar cámaras, llamar a la empresa si pasa algo extraño. Salario: $37 por hora. Lo leí 2 veces. Era absurdo. Ni una gran empresa de alto riesgo pagaría eso por sentarte toda la noche a mirar monitores. No había información de la compañía más allá de una web cutre con fotos de los supuestos fundadores y la fachada de 2 edificios grises sin siquiera explicar a qué se dedicaban. Olía a timo, pero tenía el curso de seguridad hecho hacía un año y pensé que, si sonaba fraudulento, igual podía al menos mandar mi currículum y ver qué pasaba. Y lo que pasó fue que menos de 1 hora después recibí una llamada de un número privado. La voz al otro lado parecía nerviosa, torpe, como si nunca hubiera contratado a nadie. Se presentó como Daniel Edwards, jefe de seguridad, jefe de recursos humanos. Ex jefe de seguridad, tartamudeó. Me dijo que habían visto mi solicitud y que querían entrevistarme. ¿En 2 horas? Aquello podía significar 2 cosas. O era una estafa cutre, o necesitaban a alguien desesperadamente, quizás incluso esa misma noche. Y si era así, yo podía apretarles y conseguir más dinero. Así que acepté, pensando que si al llegar me daba mala espina, simplemente me iría. Revisé la dirección en Google Street View, un recinto vallado en la zona industrial, 2 edificios unidos por un aparcamiento vacío, con apenas un logotipo deslucido, nada fuera de lo común, o eso pensé. Cuando llegué, el lugar estaba casi desierto. Solo un coche aparcado junto a la entrada. La recepción estaba vacía, cubierta de polvo en los ventiladores del techo, como si nadie la hubiera usado en semanas. No había rastro de vida. Y sin embargo, el timbre de mi alerta interna no sonaba lo suficientemente alto todavía. Esperé, observando. El vestíbulo tenía ventanales de suelo a techo, con un sistema de persianas metálicas en el exterior, un control de cierre en la pared y un pasillo corto a la izquierda que terminaba en una pesada puerta de metal abollada. Esa puerta me incomodó de inmediato. A la derecha, otro pasillo, más largo, con más puertas de las que ahora puedo recordar. O quizá era más corto, o quizá no tenía fin. Mi memoria se distorsiona cuando intento recordarlo. Entonces entró un hombre apresurado, sudando y con mirada esquiva. «Soy Joshua Collins, jefe de recursos humanos», dijo.
Lo primero que pensé fue, ¿y qué pasó con Daniel Edwards? Probé a mencionarlo, pero Joshua me ignoró y siguió hablando rápido. Necesitamos un guardia esta misma noche. El último se fue esta mañana. No podemos quedarnos sin vigilancia. Si puedes empezar ya, estás contratado. $37 la hora, no negociable. Firma este acuerdo de confidencialidad y te explico lo básico. No tuve tiempo de pensar. El contrato era largo, pero lo hojé sin leerlo bien. Solo frases sueltas. No divulgar. Medidas de seguridad, confidencialidad absoluta. Firmé. Me dio un llavero con 3 llaves, una linterna pesada que dijo que podía usar como defensa y unas instrucciones. No patrullar, no abrir puertas que no fueran la principal, cerrar el portón de entrada y las persianas metálicas. Y por último, un gesto casi incómodo hacia un archivador blanco en el escritorio de la sala de seguridad. Léelo durante tu turno. No explicó más. Se marchó deprisa dejando su coche como el único en el aparcamiento además del mío. Seguí sus indicaciones. Cerré el portón, bajé las persianas, aseguré la puerta principal y me encerré en la oficina de seguridad. Abrí el archivador. Esperaba encontrar normas típicas de vigilancia, protocolos ante intrusos, contactos de emergencia, pero solo había una página, una lista, 10 reglas. No eran protocolos, eran advertencias, prohibiciones, órdenes inquietantes como no entres en el pasillo largo. Si lo cruzas, da media vuelta sin correr y no lo mires por mucho tiempo. Si aparecen las cámaras, apágala de inmediato. No abras la puerta al final del pasillo corto del edificio 2. Si escuchas una voz femenina pidiendo que entres, no lo hagas, a menos que te invite y nunca le mires la cara. Si escuchas una voz masculina, vuelve a la oficina inmediatamente. Había otras más extrañas. Una sobre una cafetera que se encendería sola a las 2:17 y a la que debía ponerle una taza, dejar que el líquido se sirviera y colocarla fuera de la oficina. Y otra que prohibía absolutamente salir del edificio antes del amanecer. Me quedé mirándolas, sintiendo cómo algo frío se instalaba en mi estómago. No eran bromas, no podían serlo. Y sin embargo, aquí estaba yo, atrapado en un turno que apenas comenzaba, con una lista de órdenes que parecía escrita por alguien que había sobrevivido a algo que yo aún no entendía, pero que iba a descubrir. El reloj marcaba las 10:15 de la noche cuando terminé de leer las reglas por tercera vez, como si repitiéndolas pudiera tatuarlas en mi memoria y no cometer ningún error que no sé cómo describir, pero que sé que no tendría vuelta atrás. Afuera, el viento arrastraba polvo contra las persianas metálicas, produciendo un sonido irregular, como uñas raspando desde el otro lado. La sala estaba iluminada por un fluorescente que parpadeaba de vez en cuando, y el zumbido eléctrico se mezclaba con el silencio absoluto del edificio. Me obligué a centrarme en las cámaras. Una cuadrícula de pantallas mostrando pasillos vacíos, oficinas desordenadas, almacenes oscuros y la entrada principal cerrada. Todo parecía estático, demasiado estático, como si el lugar estuviera congelado en una imagen que, en cualquier momento, podría romperse. Las primeras 2 horas fueron tranquilas, si es que se puede llamar tranquilidad a ese tipo de calma que no te relaja, sino que te pone más nervioso. Cada sonido se amplifica, cada sombra parece moverse cuando no la miras directamente. A las 2:15 recordé la regla de la cafetera. No tenía ganas de comprobar si pasaba algo si no la seguía. Así que coloqué una taza debajo del dispensador.
Exactamente a las 2:17, el aparato se encendió solo, con un zumbido grave, y comenzó a servir un líquido oscuro, más denso que café. El olor era extraño, como a tierra húmeda y metal oxidado. Cuando la taza se llenó, la llevé hasta la puerta de la oficina, la dejé justo afuera, cerré con llave y esperé. Durante 20 minutos escuché pasos suaves acercándose y luego un golpe seco, como si algo hubiera agarrado la taza y se la hubiera llevado. No abrí, no quise abrir. Seguí observando las cámaras, pero en ninguna apareció nada. No había nadie, y sin embargo, la taza ya no estaba. El resto de la madrugada empezó a volverse más pesada. Un par de veces, una de las pantallas mostró el pasillo largo. Apagué la cámara de inmediato, tal como decía la regla, pero tuve la sensación de que, en el breve instante en que lo vi, había algo al fondo, algo alto, inmóvil, con una forma que se perdía en la sombra. En la esquina de la sala, cerca de un archivador viejo, comenzó a formarse algo que no estaba ahí antes. Una sombra más oscura que la oscuridad, como si absorbiera la luz en vez de proyectarla. No estaba en ninguna cámara. No había foco de luz que la provocara, pero estaba ahí, y cada vez parecía más grande. Me acerqué con la linterna, temblando, y el haz de luz pasó por ella como si no existiera. Volví a mi asiento, sin apartar la vista, esperando que se desvaneciera, pero no lo hizo. A las 3:40, escuché por primera vez la voz femenina, un susurro apenas audible que venía del pasillo corto, desde más allá de la puerta prohibida. Era una voz suave, lenta, como si me hablara directamente al oído, aunque estuviera a metros de distancia. No entendía las palabras, pero la cadencia era hipnótica, como si quisiera arrastrarme fuera de la oficina. La regla decía que no saliera, así que me quedé sentado, apretando los puños, pero el susurro se hizo más fuerte y luego más fuerte todavía, hasta convertirse en un grito que parecía atravesar mi cráneo. No aguanté. Tomé las llaves, salí de la oficina y corrí hacia la puerta del pasillo. El silencio fue inmediato. Al abrir, el aire estaba más frío, y en medio de la oscuridad vi una mesa pequeña con 2 sillas. En la de enfrente, una mujer inmóvil con las manos entrelazadas sobre el regazo. No pude ver su rostro, pero me hizo un gesto con la cabeza, invitándome a sentarme. Lo hice, y justo en ese momento escuché una voz masculina gritar mi nombre desde algún lugar detrás de mí. Me levanté y salí sin mirar atrás, cerrando la puerta de golpe. Eran las 4 en punto. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. Y entonces... No había pasado ni un minuto desde que cerré la puerta, cuando el reloj marcó las 4:01. Y entonces escuché un sonido que jamás podré olvidar. Un grito tan agudo y desgarrador que no parecía provenir de una garganta humana. Era como si miles de voces gritaran a la vez desde distintos lugares del edificio, pero todas resonando dentro de mi cabeza. Miré a las pantallas y allí estaba una figura oscura, más alta que cualquier persona, saliendo del pasillo largo a una velocidad inhumana, atravesando el vestíbulo hasta llegar a la puerta de metal del pasillo corto. Golpeó esa puerta con una fuerza que hizo temblar la imagen en la cámara, y aunque yo no podía oír los golpes directamente, sentí la vibración en el suelo bajo mis pies.
No sabía qué era, no podía siquiera describirlo. Su forma cambiaba con cada golpe, como si tuviera 2 brazos, luego 6, luego ninguno. Sus piernas parecían alargarse y acortarse, y su cuerpo se contraía como si estuviera hecho de humo sólido. De pronto dejó de golpear y empezó a correr por el pasillo que daba directamente a mi oficina. Las cámaras mostraban su movimiento frenético de izquierda a derecha, su sombra proyectándose en paredes y techo como un animal atrapado, y entonces se detuvo en seco. Giró la cabeza hacia la cámara. No tenía ojos, solo 2 huecos hundidos que parecían absorber la imagen misma. No vi el resto de su rostro, pero algo en esos huecos me atrapó. Era como si me estuviera mirando a mí, no a la cámara. Un peso invisible se posó sobre mi pecho. Me costaba respirar. Y en ese instante lo entendí. Me odiaba. No de la manera en que una persona puede odiar a otra, sino de un modo puro, absoluto, como si yo fuera la única razón de su existencia y su único deseo fuera destruirme. Sentí que podría atravesar cualquier distancia, cualquier muro, cualquier lugar hasta alcanzarme, y que no pararía jamás. Sin romper ese contacto invisible, la criatura se lanzó contra la puerta de la oficina. El metal vibró como si fuera de papel. Los golpes eran irregulares, pero cada uno más fuerte que el anterior. El sonido metálico se mezclaba con su grito interminable, que ahora sonaba furioso, desesperado. Me pegué a la pared más alejada de la puerta, con la linterna apuntando hacia el suelo porque no quería ni iluminarlo. No sé cuántos segundos pasaron, pero sentí que la hoja de metal se abombaba hacia adentro, como si en cualquier momento fuera a ceder. Estaba convencido de que iba a morir allí. Y de pronto, todo se detuvo. Silencio absoluto. Miré el reloj. 4:02. Sin pensarlo 2 veces, encendí la cámara que había apagado antes, la que mostraba el pasillo largo, y no había nada. La puerta estaba intacta. Ni una abolladura, ni un arañazo nuevo. La respiración me temblaba mientras tomaba el teléfono de la oficina y marcaba el número de emergencia del archivador. Contestó la misma voz nerviosa de la primera llamada. Déjame adivinar. ¿Lo viste, verdad? ¿El screamer? No sé qué esperaba oír, pero desde luego no que me dijera aquello como si fuera algo normal. Sale siempre a la misma hora, dura 1 minuto exacto. ¿Ya se fue? No respondí. Me quedé pensando en cómo había sentido su mirada atravesándome. La línea se cortó sin despedida. Volví a sentarme, intentando ignorar la sombra que seguía allí, en la esquina de la sala, inmóvil pero más densa que antes, como si hubiera crecido con el alboroto. Y lo peor es que todavía quedaban horas de turno. Las horas siguientes no fueron un descanso, fueron una lenta tortura. Cada tanto las cámaras mostraban cosas que no deberían existir, oficinas en lugares donde yo sabía que no había nada, puertas que se abrían y cerraban solas, pasillos que parecían extenderse más allá del edificio, y siempre, esa sombra en la esquina de mi sala, observando sin ojos, sin moverse, como si esperara el momento justo para acercarse. A las 6:30, la cámara de la entrada mostró a un hombre parado en el vestíbulo, con mi altura, mi pelo y mi cara. Lo vi girar la cabeza lentamente hacia la lente, y aunque su sonrisa era idéntica a la mía, había algo torcido en ella, como si la piel se estirara demasiado. Parpadeé y ya no estaba. A las 6:57, la cámara del pasillo corto enfocó la puerta de metal y éste empezó a sacudirse como si algo del otro lado intentara salir. Duró 20 segundos y luego se detuvo. A las 7:13, la silla de la recepción cayó al suelo sola. 2 minutos después estaba de nuevo en pie y el polvo que la cubría seguía intacto, como si no se hubiera movido jamás.
A las 7:30, una cámara mostró un pasillo en el edificio 2 que, según el plano, debía estar fuera de la estructura, como si el lugar se estuviera reescribiendo a sí mismo. A las 7:50 noté símbolos dibujados en el polvo del monitor de recepción. No los reconocí, pero parecían antiguos, deformes, como si hubieran sido trazados con dedos muy largos. A las 8 de la noche, los símbolos desaparecieron y la sombra en la esquina también. Fue entonces cuando la luz del amanecer empezó a filtrarse por los bordes de las persianas metálicas. El turno había terminado. Respiré hondo, me levanté, abrí la puerta y crucé el vestíbulo, dispuesto a salir tan rápido como pudiera. Pero de reojo vi algo en el pasillo largo. Quise ignorarlo, quise seguir caminando, pero algo en mi cabeza me obligó a girar la vista. Allí estaba, una figura alta, inmóvil, a una distancia imposible de calcular, mirándome. No tenía ojos, solo 2 huecos hundidos y una boca que se abría lentamente en una sonrisa con dientes humanos, perfectos, blancos, demasiado blancos. El simple hecho de verla me heló la sangre. Tuve que hacer un esfuerzo casi inhumano para apartar la mirada, abrir la persiana, destrabar la puerta principal y salir. Cerré el portón, lancé las llaves al suelo frente a la entrada y corrí hasta el coche. Conduje sin mirar por el retrovisor, pero podía sentirlo. Esa sensación de que algo me seguía, que su atención seguía fija en mí aunque la distancia aumentara. Al llegar a casa, todavía podía sentirla, más débil, pero presente, como un zumbido en la parte más profunda de mi mente. Intenté buscar a la empresa en internet. Nada. La web había desaparecido. No había rastro del anuncio de trabajo, ni del número de teléfono, ni de la dirección en ningún registro. Como si nunca hubiera existido. Al mediodía llegó un sobre sin remitente. Dentro, un cheque con el pago exacto de la noche y una nota. Aquí está su sueldo. Sabemos que no volverá. Los efectos deberían desaparecer en unos días. Gracias por colaborar con una subsidiaria de Extra Normal Containment Solutions. Esa última parte, ese nombre, me recordó a algo que había leído sobre organizaciones que contienen cosas que no deberían existir, como una especie de SCP real. No sé qué demonios era ese lugar, ni qué eran esas criaturas. Solo sé que algo de allí me sigue observando, que anoche me marcó de alguna manera. Y sé, con la certeza más absoluta, que nunca más volveré a aceptar un trabajo que pague demasiado bien. Porque a veces, lo que parece un golpe de surete es una sentencia.